Daisy Lemus Bautista. Daisy, gracias. Ay, gracias a ti estar aquí en este espacio sin afán. Imagínate, me siento feliz, me siento muy honrada, Carlitos. Sí. ¿Desde cuándo en la actuación? Bueno, desde niña, por un maestro de muchos actores, Gaspar Ospina Calimán. Sí, Ahí me inicié yo con él. sí. ¿Por qué la actuación y qué la lleva a la actuación? Bueno, yo nací en un hogar disfuncional, en un hogar donde mi escape era encerrarme en mí misma, refugiarme en mí misma, crearme mis propias historias para aislarme de lo que estaba viviendo, del maltrato, de abuso, de pronto padres que no sabían lo que hacían por ignorancia y por lo que ellos mismos estaban viviendo, separaciones, y recibí todo tipo de abusos. eh, entonces eso ocasionó en mí, Carlitos, una niña retraída, una niña ensimismada. Mi apellido, el segundo apellido es Bautista y me decían autista porque no hablaba. Hablaba para adentro cuando después me dice Gaspar Ospina. Entonces me daba miedo hablar, me sudaban las manos, me escondía. Me decían, cállese que están hablando los mayores. Entonces eso desde pequeñita pensaba, pero yo me encerraba en el closet. O sea que Ajá. me tocó salir del closet porque me encerraba en el closet con el cepillo a imitar voces. Y en ese entonces yo escuchaba radionovelas, yo escuché Calimán sin pensar que más tarde lo iba a conocer y iba a ser mi maestro. Pero me fui enamorando de esa cajita donde los sueños se pueden hacer realidad, donde ahí se transmiten emociones, donde se transmiten sensaciones, imágenes, y uno puede imaginarse a ese Calimán en ese entonces de asombrosa belleza varonil, un gigante de ébano, su tercer ojo, su turbante, entonces yo me lo imaginaba divino. Así que mi primera decepción cuando lo conozco a los 12 años es, ¿usted es Calimán? Porque no era eso, pero sí la voz maravillosa. Y fue un reto para mí porque vencer mis temores a punta de práctica eh, y sobre todo de volar sobre el pantano, de decir que sí se puede. Y yo ya después empiezo a entender que el arte, siendo radio, teatro, televisión, todo es sanador, ¿no? Ujú. Porque exorciza, porque liberas las emociones y todo lo que tienes atrapado de traumas, de creencias limitantes, de miedos y pues por eso me decido por el arte y apostar por mí porque yo sabía que solita lo hacía. Ajá. Entonces era enfrentar al público. Daisy, pero ¿cómo o en qué momento ocurre ese día? ¿Qué pasó para llegar hasta Gaspar Ospina, para llegar al mundo de la actuación? ¿Qué fue lo que pasó? Iba un día para el colegio y alguien la invitó a una obra de teatro y tuvieron la oportunidad de conocer cómo fue. ¿Qué pasó ese día que se convierte en el día clave? Bueno, el día clave, primero yo soñaba, yo caminaba mucho y vivía creando historias y como te digo, me escondía. Pero el día clave es que mi papá un día, él se reunía los fines de semana con amigos y yo bajaba con mi hermanita a cantar canciones de Rod Stewart y del grupo ABBA. Entonces éramos como el centro de atracción a los amigos y hacíamos el show central. Entonces ahí sí, en grupo, pues como me desinhibía. Y entre esos amigos mi papá lleva a Gaspar Ospina. Entonces él me dice, pero tú bailas, pero tú, ¿qué tal para hacer radio? Entonces yo, no, entonces muy tímida. Pero un día yo tengo en el colegio que se llamaba Centro Literario en español, la preparación de un poema de Pablo Neruda y llamo a Gaspar Ospina y le digo que me enseñe y él por teléfono me dice, mira, se hace así, se hace así, se interpreta las pausas interpretativas, los tonos, el ritmo, el volumen. Y él me dice, no, tú tienes madera, pero te toca fluir. Y me prepara ahí y me lleva a la radio a los 12 años, empiezo a hacer y así empiezo. Primer personaje, que fue primera vez que tuvo que
tener un parlamento. Lo que se llaman bolitos, en la radio se llamaban bolitos, no extras como en la televisión, bolitos, pero mira que yo no sé si él confió mucho en mí, porque realmente yo no hablaba y más que me estuvieran viendo, empecé a hacer solución a su problema. Imagínate, nada fue coincidencial porque yo desde pequeñita supe para qué nací. Yo siempre en esas historias que te decía que yo pensaba, yo decía, yo voy a restaurar vidas a través del arte, vamos a salir adelante, no sé cómo, pero yo voy a restaurar vidas. Y voy a un programa, soluciona su problema, que era de restaurar vidas, donde la gente escribía el correo sentimental, mandaba de pueblos, de veredas, de ciudades, las cartas a Todelar, se llamaba, pero también lo hacían en Caracol y todo, pero Todelar era el más escuchado, y con el grupo Palmolive que lo hacían antes de que yo llegara, y ahí empecé como la consejera. Imagínate, una peladita, primero a los 16 años. Lo primero que hago a los 12, cuando él me lleva, es hacer Solín, porque Erika Cruz había renunciado y no estaba Luzmila Ruiz, que después hizo Solín, pero entonces hice Calimán y también hice Interpretó Solín. a Solina, Uno, pero muy pequeño pocas veces, compañero de Calimán. muy pocos capítulos mientras digamos, mi primer bolito, pero ya a los 16 años mi primer bolo grande fue la consejera de solución a su problema. Que es donde Muy bien, eso estamos hablando de que de los 80, finales de los 80, comienzos de los 90. Sí, finales de los 80, comienzos de los 90, cuando ya la radionovela había cerrado en Colombia y el gerente de ese entonces, Jimmy García, da una oportunidad más para que hagan solo dos cosas. Calimán, tres. Calimán, la ley contra el AMPA y soluciona su problema. Entonces ahí es cuando empiezo a ser la consejera. Desde comienzos de los 90, diríamos, está de lleno en lo que es dramatización, dramaturgia, pues, Sí, en todo lo que tiene que ver con estar en teatros como en el que estamos hoy en el Belarte, y también en televisión, cine, algo. mucho. Es que, Carlitos, yo no soy famosa, no soy pero casi todo el mundo me dice, yo la he visto en algún lado. Entonces he insistido, persistido, no desistido, porque la carrera de la actuación es una carrera de resistencia, ¿no? No es como flor de un día y por eso me hace llevar tantos años en esto. Entonces cuando yo me empiezo a preparar, ¿no? Empiezo primero a preparar, empiezo a estudiar solfeo, canto, después estudio en la Academia Arco, locución, medios audiovisuales, luego estudio en el TPB, Teatro Popular de Bogotá, la carrera de actuación. Y sigo estudiando después actuación, comunicación social, bueno, varias cositas que después fui estudiando y a vencer sobre todo la maestría yo tengo máster en rechazo, imagínate, porque uno en la actuación, como yo venía de tantas heridas emocionales, herida de traición, herida de abandono, herida de vergüenza, después me enfrento a la de rechazo en tantos castings que te dicen no, o no nos llamen, nosotros te llamamos, para lograr un sí. Uh-huh. Y alguna vez ya, como a los 19 años, yo digo, tengo que crear empresa. Tengo que crear una empresa para hacer una de mis pasiones, no depender de nadie y generar trabajo. Entonces casi siempre soy yo la que, o sea, por gloria a Dios, por gracia a Dios, yo no he estado sin trabajo nunca, porque me lo genero. Se dice las duras y las maduras. ¿Cuáles han sido las duras y las maduras de la actuación? Bueno, totalmente honesta, lo que te digo, vencer el temor al rechazo, que te dejaran de comparar, porque yo antes creía, Carlitos, que eh, mi valor estaba en mi apariencia. Yo empecé modelando muchísimo mi cuerpo, ropa interior, media Richie, labios Revlon, que hasta tengo una anécdota con eso, que me empezaron a llamar por partes, a modelar la boca, después a modelar las piernas, y yo decía, pero ¿qué hay de malo en mí que me llamen solo para modelar una parte? Y el primer comercial que me sale de cuerpo entero es de Gallina Azul, de Gallina Nor, cantando vestida de gallina, o sea, totalmente tapada, y cantaba de este a oeste, de norte a sur,
Todos están bailando la gallina azul. Y yo bailaba, pero no me veía sino vestida de gallina. Entonces también enfrenté ahí como el temor al ridículo. Entonces creo que la mayor confrontación fue vencer el temor al rechazo, vencer mis temores, vencer el buscar ser aprobada y comprar amor. Todo el tiempo me la pasaba comprando afecto y me equivoqué muchísimo también en mi vida sentimental. Pensaba que la solución estaba afuera y buscaba mucho aprobación y que me quisieran. Entonces fui eh, como un pan caliente en la puerta de un colegio, que no se le niega a nadie, con un vasito de agua y que rápido se pierde. Entonces uno cree que vale por el exterior más que eso. Daisy Lemus, actriz y también otras actividades de las cuales ya vamos a hablar. Vencer el miedo a que le digan a uno no, pero también no es respuesta. Algunas veces tuvo que decir no a un proyecto porque veía que había algo de fondo que de pronto iban con otras intenciones. Pues Carlitos, siendo totalmente honesta, este fue mi problema porque yo no sabía decir no. Entonces yo decía sí, porque me relegaba y decía todo para que me saliera trabajo. Entonces fui utilizada de mil maneras, que después ya más adulta fue que me di cuenta, ¿no? De mi valía y de mi dignidad y de la resiliencia, ¿no? Que no tienes que vivir para aprobar ni estar buscando afuera lo que no he construido adentro de mí. ¿Sí? Perdonar pero no olvidar. Con el paso del tiempo, esas personas que se aprovecharon de Daisy Lemus siendo muy jovencita y que estaba comenzando, que estaba tocando puertas, se los reencontró en la vida ya en otras circunstancias, incluso en las de que Daisy podía eh, tener algún poder sobre esas personas. Claro, gracias a Dios, mira, tú hablas del perdón. El perdón no es amnesia. El perdón es recordar e ir al pasado y volver airoso. Y el perdón es liberar un preso. eh, y ese preso eres tú, del rencor, del resentimiento y estar libre, sentirte libre de la deuda y dejar libre a la persona. Cuando Dios, Jesús, porque una de mis carreras es teología, después estudié teología, amo a Dios sobre todas las cosas, pero no de religiosidad, aunque la palabra religiosidad es, el verdadero significado etimológico es religare, es una conexión con Dios, con la fuente, con el creador. Con un ser supremo. Propia, no con intermediarios, propia contigo, pero no de dogmas ni de formatos establecidos por el hombre. Entonces eso también me ayudó mucho. Y en la Biblia dice que poner la otra mejilla, y no quiere decir que uno se tenga que dejar dar de quien te ha hecho daño, o sea, no quiere decir permisividad, pero quiere decir que devuelves con amor la ofensa. Y entonces me he encontrado gente que me ha hecho las trafugadas, que me traicionó, que me hirió, que abusó de mí, bueno, y uno de ellos que es muy famoso, que ya no está con nosotros, me dijo un día, yo no puedo entender con tanto daño que yo te hice que tú me sigas saludando. Daisy, quienes somos aficionados a lo que tiene que ver con el drama, en este caso de la dramaturgia, más bien el teatro, el cine, la televisión, la manera de actuar, que soñamos con algún día ser actores, decimos, la vida de un actor es muy agradable porque es interpretar muchas personalidades a lo largo de la vida. ¿Es tan así? ¿Es una de las satisfacciones de la actuación? Hacer de bueno, hacer de malo, hacer de inteligente, hacer de no tan inteligente, personajes que va teniendo a lo largo de la vida. Bueno, la actuación sí es liberadora, es sanadora, es un arte, pero yo creo que hay que estar equilibrado emocionalmente para afrontar el reto, porque ya conoces grandes actores que han terminado suicidándose, asumiendo el personaje. Entonces, si algo he aprendido yo es hacer personajes que dejen mensaje, que construyan. Y después, ya esto sí fue más reciente, más posterior, me gradué de una técnica Meissner,
que significa todos los días empezar de cero, que de nada sirve la experiencia y que todos los días mirar la gente con ojos nuevos, ver almas, no cuerpos, tener la concentración de la escucha y soltar después rápido todo, ¿no? Porque a veces cargas todo, porque como la mente, eso ya parte de la terapia emocional y de una de mis carreras que llevó, la mente todo se lo cree. Entonces, si tú empiezas a decir, por ejemplo, en un personaje, lo mato, no sirves para nada, la mente se cree y entonces uno tiene que ir a depurar y sacar porque te influye en tu psique, que es tu mente y tus emociones en la personal. Entonces, Bueno, Daisy, eso es lo que tiene que ver con la actuación. Pero usted siente que en algún momento estando en la actuación metida en todo este mundo de las lentejuelas, de las luces, de estar de aquí para allá, de estar yendo a una obra, estar participando en una telenovela, en una serie, en una película, en lo que sea, todo lo que tenga que ver con dramaturgia, hay un momento que tiene un polo a tierra y tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con la idea de expresarle a los demás, abrirle ciertos caminos. ¿Cómo es ese momento en que se convierte en terapeuta? bueno, como te digo, nada para mí es coincidencia y yo empecé como consejera de solucionar su problema. Entonces ahí estaba asesorada por psicólogos, por sociólogos, por psiquiatras, por abogados y después voy a la radio, a Caracol Radio, a hacer un programa con William Bustos en una emisora que se llamaba Nota Estéreo y yo contestaba llamadas y la gente me pedía que le pusiera canciones y me resultaba contándome su rollo, como siempre me contaba sus problemas y mira, porque me pasó esto, porque me pasé esto. Y el primer programa que yo hago en televisión como actriz se llamó Decisiones, que era de comisarías de familia donde iban a contar el problema. Entonces, nada coincidencial. Entonces yo creo que, como te dije, nací con propósito y después ya me empiezo a preparar. Y desde pequeñita me encantaba decirle a la gente qué tenía que hacer. Yo escuchaba a viejitos y todo y les decía, mira, por aquí vete, por acá esto. Me encantaba, tenía como ese don nato. Pero, pero después entendí que del dolor mismo, si yo me encargaba de ayudar a muchas personas, también me sanaba yo. Entonces ahí me fui haciendo terapeuta. Sí, y ese oficio como terapeuta, esa pasión por ser terapeuta, ¿va por qué renglón? ¿De qué manera está ayudando a la gente? Bueno, hemos creado algo que se llama la Academia del Amor, próximo a lanzarse en redes con un podcast que se llama Invisible y estar en todo, en plataformas y estar también en la página web. Pero, ¿qué es la Academia del Amor? Que creo que todo se resume en eso, que independientemente de lo que a cada ser humano le haya pasado, aprender a amarse. En ningún lado enseñan a amarse, ni siquiera saben en iglesias, en instituciones qué es amor propio, ni cómo se ama, o cuáles son los síntomas de amor propio o los de desamor. Entonces ahí creo que tú eres el hacedor de tu vida. Creo que uno mismo empieza a gestionar, nada se soluciona afuera. Entonces los síntomas de amor propio, el primero, Carlitos, que entramos allí a esas terapias personalizadas y en grupo, a aceptarnos, a estar agradecidos con lo que uno es, a vivir agradecidos en vez de quejarnos, en vez de juzgar, en vez de criticar, en vez de culparnos, cuando podemos decir, he tenido un gran aprendizaje en aprender de eso, en dejar el pasado atrás. Me especializo en algo que se llama mindfulness, que es vivir el presente, que es de lo único que somos dueños. Luego hago una técnica que también me especialicé que se llama barras de access, o sea, barras de acceso que yo toco 16 puntos en cada hemisferio con mis dedos, digitopuntura, y activo toda la parte neuronal donde se derriban creencias limitantes para descodificar todas tus emociones, tus traumas desde tu infancia y aún antes de nacer con las lealtades familiares, porque así cuando tú vas al médico te preguntan, bueno, preexistencias, papás de diabetes, enfermos del corazón y todo, también a veces repetimos historias. Eh, por ejemplo, te encuentras con una madre de 15 años y la mamá fue también a los 15 años, y entonces repetimos a veces historias consciente o inconscientemente, y que es el inconsciente del niño herido.
Y cuando tú no sanas el niño herido, ese niño lo llevamos a la adultez y a la relación de pareja. Entonces, se hace también mucho énfasis en vivir agradecido, en aprender a poner límites, que los límites son las fronteras que tú pones para proteger tu dignidad, tu sano amor propio. Y si tú estás bien, puedes amar bien a los demás. Ahora que Daisy hablaba de amor propio y nos describía todo esto de aprender a amarse a uno mismo, me imaginé como cuando uno sube a un avión, está listo para el despegue y la azafata dice, en caso de despresurización, póngase usted primero la máscara para poder ayudar al resto. Así es. Primero aprender a amarse uno mismo para después poder ayudar a los demás. Tal cual. Tal cual, porque cuando Dios dice en la Biblia, eh, siempre amar al prójimo, nunca está solo, siempre va acompañado como a ti mismo. Entonces ese ti mismo es priorizar en ti, amarte, respetarte, cuidarte todos los días de tu vida. Entonces estás sembrando y no darte duro, ¿no? Porque a veces nos damos duro, yo no soy, no sirvo. Y así como hay poder en la palabra, lo que tú dices se hace realidad. Entonces no te desapruebes por nada. Es otra de las cosas que hay que practicar mucho en la Academia del Amor. Ahora en esto de la Academia del Amor, seguramente mucha gente se interesa por acercarse más a lo que Daisy está haciendo como terapeuta en este sentido. ¿Cómo lo hace la gente? ¿Cómo puede llegar hasta Daisy Lemos? Pues mientras llegan las redes sociales de toda la Academia del Amor, Daisy Lemus Bautista está en Instagram, está en TikTok y está en Facebook. Daisy Lemus Bautista y Daisy Lemus Bau está en Twitter. Ujú. Daisy, ¿qué más proyectos hay? Porque usted es una mujer muy inquieta en lo que tiene que ver con la comunicación desde muchos puntos de vista. ¿Qué más proyectos hay además de la Academia del Amor? Pues en esto mismo que conlleva y que lleva una hilación, Carlitos, es que casi todos y nuestra sociedad, el mundo se ocupa y muy bien de los niños, en priorizar en ellos, de pronto no tan bien, pero prioriza en ellos, pero relegan mucho al anciano. Y yo he tenido, tal vez porque mi mamá es mi motor, mi sol, mi viento, entonces todos vamos para viejos, todos vamos a una cita de la muerte. Entonces, la muerte para mí es ganancia. Pues, también en esa terapia ha ayudado muchísimo a morir gente, sin apegos y a irse con facilidad, gozo y gloria. Y esa pasión mía me hace generar trabajo mucho a la gente de la tercera edad y que hay una oportunidad y que están llenos de vida, porque para mí otro síntoma de amor propio y sobre todo con la gente mayor es la actitud. No creerse viejo, morirse viviendo hasta el último día. Entonces, generarle trabajo a ellos, voy a crear un podcast para ellos y producir, vine a producir, ahora estoy viviendo entre Estados Unidos y Colombia y vine a producir para generar trabajo. Sí. Yo no creo en eso de que uno le pueda hablar a su yo de los 15 años o a su yo de los 20 años, pero sí les podemos hablar cuando llegamos a cierta edad a las personas más jóvenes. ¿Qué les puede decir hoy en día a las actrices, a los actores que están deslumbrados con las luces, con que tienen contratos todos los días, con que los llaman de acá, los llaman de allá, pero eso no va a durar toda la vida? ¿Cuál puede ser el mensaje de Daisy Lemus Bautista? Pues yo que no soy famosa, pero que he permanecido, entonces que sí es una carrera de resistencia, pero que aprende a amarte, seas o no artista, primero porque la fama es una amiga pasajera que hay que mirarla de lejos y que tienes que tener raíces y cimientos de una verdadera formación y que tú eres transmisor de mensajes de vida y de amor como artista. Se puede decir que la fama es como vestirse con ropa ajena que en cualquier momento se la quitan, se la piden y queda uno desnudo. También, pero también yo diría que es una apariencia. No te la creas nunca, no te comas el cuento, sino así digan que eres lo peor, tampoco te comas el cuento, como que también eres el mejor, solo ten tu propia valía, ¿no? Recibir el aplauso, eso no lo paga nadie porque
eso es sin filtro, ¿no? O le gustas o gustas y sobre todo hacemos algo que también es de la Academia del Amor, hacer reír porque la risa es sanadora. Cuando tú ríes, segregas las hormonas de la felicidad, la dopamina, las endorfinas, la serotonina, activas el timo y se olvida todo, como cuando estás haciendo ejercicio, como cuando estás bailando. Entonces hay que moverse. Entonces, Daisy Lemus Bautista, gracias por estos minutos y por contarnos la historia. no, gracias, gracias por creer en mí, por tu confianza y por ser un espejo de luz. Es maravilloso, de verdad, Carlitos. Gracias.